estimada vicerrectora, estimado decano, estimado director académico, ponentes, colegas ponentes, profesores, alumnos, buenos días. Para mí es un placer inmenso estar en este acto, en este seminario. La verdad es que es una semana llena de emociones y quiero agradecer a la UPEC pues, la oportunidad que me están dando en participar en todos estos eventos, que va a culminar con un evento muy emotivo para todos, especialmente para mí, el día de mañana. Por lo tanto, todo mi agradecimiento a la UPEC y un agradecimiento muy personal al profesor Vladimir Pérez, como organizador de toda esta actividad y como, digamos, promotor, y mañana va a ejercer de padrino en este doctorado honoris causa. Amigo, colega y maestro Vladimir Pérez, toda mi admiración, respeto y amistad. Bien, empiezo. El famoso trilema de Rodrik. Deseamos todos 3 ingredientes, pero los 3 no los podemos tener y tenemos que renunciar a uno. Los ingredientes son democracia, soberanía nacional e hiperglobalización. ¿A cuál vamos a renunciar? Muchos políticos y muchas clases sociales, especialmente en Europa, quieren renunciar a la globalización. Pero no es posible. La globalización es cuando sacas la pasta del tubo de dientes y es imposible volver a ponerla dentro de su ubicación anterior. Soberanía nacional. No veo que nuestras sociedades estén dispuestas a renunciar. Somos animales sociales muy vinculados a nuestro territorio y a la soberanía nacional. ¿Quién es el perdedor en este trilema? La democracia. Y creo que hay evidencias claras que la democracia está en una situación muy delicada y está claramente en regresión. Claro, Rodrik no tiene en cuenta que quizá la fortaleza de la democracia depende de otros factores. Yo creo que la correlación es que una sociedad que goza de bienestar, eso refuerza la democracia. Si tiene malestar, eso debilita y acaba matando a la democracia. ¿Cómo podemos conseguir bienestar en nuestras sociedades? Pues miren, los motores de bienestar, según Gösta Sping-Andersen, son la familia, el tercer sector y especialmente el Estado, administraciones públicas significa, y el mercado. Vamos a obviar la familia y el tercer sector, que no son tan determinantes, y en cambio todo es esta dicotomía Estado-mercado. Y es evidente que en las últimas décadas el Estado está perdiendo fuerza y el mercado está ganando la partida. ¿Cuál es la solución? Pues hay que empoderar a las administraciones públicas. Porque si las administraciones públicas, el mercado no es capaz por sí mismo de dar bienestar a la ciudadanía. Tenemos que apostar por estados fuertes, por administraciones públicas fuertes, que tengan capacidad de hacer efectivos los servicios públicos y con ellos conseguir el bienestar de nuestras sociedades y con ellos preservar a la democracia. Pero claro, la situación es muy delicada, porque todos tenemos administraciones públicas en todos los países del mundo muy debilitadas, no solo con relación con el mercado, sino también porque están todas con diseños obsoletos, están enormemente desgastadas. Y además tienen que hacer frente a nuevos retos y dificultades muy contemporáneos, muy emergentes, que todavía dificultan más nuestra labor. Por ejemplo, desde la COVID, oficialmente estamos en un entorno público turbulento, donde todos son nuevos retos, sorprendentes, sobrevenidos y, lo más importante, inéditos. Es decir, que nuestras administraciones públicas no tienen background, no tienen conocimiento suficiente para poder hacerle frente, porque son nuevas, con lo cual tienen que innovar, tienen que ser creativas. Y eso, evidentemente, es muy difícil. Para conseguir esto, y eso fue mi ponencia el año anterior en el primer seminario, es el modelo de gobernanza robusta, que afirma que el modelo burocrático, el modelo gerencial, el modelo de gobernanza en red son insuficientes y tenemos que conseguir unas organizaciones públicas, unos modelos más sofisticados que tienen que ser resilientes y que tienen que conseguir esta dicotomía, que al final es un oxímoron, que es que tienen que ser a la vez estables y cambiantes. Eso es lo que nos dice la gobernanza robusta, y eso evidentemente es complicado. Pero además hay otra dificultad. La otra dificultad es que ahora nos domina en muchos países una política antiliberal. Una política antiliberal quiere decir una política antidemocrática. Y claro, nuestros modelos burocráticos tradicionales de inspiración weberiana, su esencia es la neutralidad exquisita. Pero si te gobierna un iliberal que quiere destruir la democracia, tú no te puedes convertir o seguir siendo una burocracia neutra, ciega, que implementas lo que te exija el poder político porque va contra las bases de nuestro sistema democrático y nuestro sistema constitucional. Pero la burocracia weberiana es neutra y no lo puede evitar y va a seguir ciegamente estos designios. Por lo tanto, hay un autor que publicó un artículo en una revista justo la semana pasada que se llama Bauer, que dice que tenemos que transformar nuestras burocracias weberianas a burocracias hegelianas, en el sentido que la burocracia no tiene que ser neutral, la burocracia tiene que convertirse en una especie de clase intermediadora que lo que tenga con fuertes convicciones éticas y morales de valores públicos y constitucionales, defender el sistema democrático y defender el sistema constitucional. Con lo cual no tiene por qué ser una burocracia obediente a un poder político que es antidemocrático. Bueno, todo eso es más difícil todavía de implementar. Con lo cual, ¿la situación cuál es? Pues que las democracias maduras occidentales andan perdidas. Y evidentemente podemos pronosticar que en América Latina andamos todavía mucho más perdidos y esto no tiene solución. Bien, en el libro que publiqué sobre gobernanza robusta, el último capítulo lo dedicamos, con Miquel Salvador, a América Latina. Y el título del capítulo es un título que es una auténtica canallada intelectual, porque fíjense en el título, la fortaleza de la debilidad institucional en los países de América Latina.
Es un oxímoron, pero es una canallada intelectual. La fortaleza de la debilidad. Es decir, todos hemos dicho que nuestro gran problema es la debilidad institucional. Y en cambio, en este contexto, yo intentaré argumentar que eso puede ser una fortaleza. Evidentemente que América Latina tiene debilidad institucional y eso es una rémora y es algo que hay que seguir luchando para tener mayor calidad y mayor fortaleza institucional. Lo que sucede es que mi hipótesis es que los países más avanzados, más maduros institucionalmente, que tienen fortaleza institucional, que tienen burocracias weberianas clásicas, estos países van a tener serias dificultades a poder hacer frente a los retos de futuro, porque el ingrediente clave es el cambio, y estamos hablando de sistemas administrativos tremendamente cristalizados que son incapaces de cambiar y de transformarse, y además que están muy acomodados desde hace casi 100 años a un modelo weberiano clásico. Y en cambio mi hipótesis es que los países de América Latina pueden ser mucho más competitivos y mucho más absorbentes al cambio y a la transformación y a la innovación, precisamente porque no tienen estas ataduras propias de sistemas tremendamente consolidados y, entre paréntesis, anticuados de fortaleza institucional. Porque además yo creo que somos excesivamente unilaterales al analizar la institucionalidad, porque siempre analizamos la institucionalidad dura, procesos selectivos meritocráticos, meritocracia versus sistemas de contrapesos, transparencia, dirección pública, etc. Pero si os miramos desde ojos externos, y resulta que yo he detectado que América Latina posee una fortaleza institucional de carácter blando. Falla con lo hard, pero en cambio es fuerte con lo soft. Y creo que tenemos que ponderar una fortaleza institucional soft en América Latina. ¿Y qué es eso de una fortaleza institucional soft? Pues, por ejemplo, primer ingrediente, las élites administrativas en América Latina son mucho más potentes que las élites administrativas de los países desarrollados. Y yo trabajo en los dos campos y en los dos ámbitos. Ustedes son élites enormemente bien formadas y además élites con un hambre de conocimiento muy, muy evidente. En cambio, las élites administrativas, por ejemplo, en España, pues son élites administrativas que en su entrada son muy competentes, pero que durante su carrera se acomodan, maximizan los beneficios, incluso privilegios del sistema público y minimizan sus obligaciones. No tienen hambre de saber, no tienen hambre de conocer, no se forman, no se sacrifican como ustedes. Utilizándome a mí mismo como experiencia, tengo que decir que cuando aquí se me conoce por mis libros, por mis artículos académicos. Cuando hago ponencias, la gente me pregunta por temas sustantivos. Bueno, en España soy tremendamente conocido, porque soy español, y me conocen casi todos los empleados públicos de un cierto nivel, pero ninguno de ellos me lee, más allá de un pequeño blog donde se divierte durante un ratito y luego se olvida. Y además no puedo quejarme, allí soy muy escuchado. Me invitan constantemente a hacer ponencias y conferencias, pero me valoran como showman, porque digo barbaridades, digo tonterías, hago bromas, etcétera. Digo también creo que cosas interesantes, pero eso es lo de menos. Es decir, van a mis conferencias como si fuera un espectáculo. Se divierten muchísimo y luego ya se van sin que hayan interiorizado absolutamente nada. Siempre hay excepciones. Otro ejemplo de institucionalidad blanda, que aquí admiro mucho, es esta vinculación que tienen casi estructural entre la teoría y la práctica. Aquí hay una comunidad entre la academia y el mundo de los practitioners muy solvente, donde los practitioners beben de la teoría que hacen los académicos, con lo cual pueden maximizar al máximo sus buenas prácticas e innovaciones, y los académicos están pendientes de las innovaciones de los practitioners para, digamos, ir mejorando su ámbito teórico. Bueno, eso en Europa, incluso en Estados Unidos, etcétera, son dos mundos totalmente separados. Los teóricos hacen teoría académica que solo les interesa a ellos desde una perspectiva monacal, que está totalmente descontextualizada de la realidad administrativa, con lo cual los practitioners no ven ningún tipo de interés en los académicos. Y los practitioners ellos mismos se forman entre ellos con buenas prácticas, buenas experiencias, que es muy interesante, pero se quedan cortos porque les falta base conceptual y base teórica, con lo cual no avanzan de una forma realmente relevante. Otra característica que a mí pues admiro y envidio sanamente de institucionalidad blanda es que en muchos países de América Latina ustedes tienen referentes muy claros. Los empleados públicos se convierten en colectivos capaces de articular un relato profesional potente, que esto es el máximo de la institucionalidad, que en la academia llamamos comunidades epistémicas. Es decir, ya operan como comunidades epistémicas, que tienen referentes muy claros sobre los cuales se asientan. Por ejemplo, cuando voy a Argentina, absolutamente todos los empleados estatales me hablan del INAP argentino. El INAP es el gran referente de innovación, de modernidad, etcétera. Yo pensaba, claro, porque son funcionarios estatales, el INAP es estatal, pero cuando me pasé por las provincias, y es un modelo federal, resulta que en todas las provincias me hablaban del INAP como gran referente, como gran prescriptor normativo de cara a futuras innovaciones y de cara a reformas a futuro de la administración pública. Aquí tenemos muchos amigos colombianos y tenemos que la ESAP se está convirtiendo en un faro y un referente muy potente en Colombia. Bueno, la ESAP, que yo he colaborado con ellos, yo creo que es la escuela más grande del mundo de administración pública. Siempre con el permiso de los chinos, que seguro que los chinos tienen algo que es mucho más grande. Pero es impresionante, con 32 sedes territoriales, son universidad y tienen grado, tienen máster, están implementando ya un doctorado. Investigan, tienen una plantilla de miles de empleados e investigadores y profesores. Y es un referente claro en materia de innovación, en materia de reflexión de la administración pública. Y así podría poner ejemplos en otros países. Bueno, el INAP español, hay que decir que ningún funcionario
conoce qué es el INAP español, salvo un 1%, que son unos frikis de la innovación y forman parte del circuito del INAP español. Pero nadie lo tiene como referente. Les preguntas, ¿cuál es tu referente? No hay referentes. Y evidentemente nadie, o casi nadie, dice el INAP español. Bueno, todos estos son elementos de institucionalidad blanda que creo que son elementos enormemente determinantes para conseguir este nuevo modelo de administración pública que propone la gobernanza robusta de estabilidad y cambio. Ustedes tienen que trabajar y seguir trabajando en conseguir una mayor estabilidad, pero en cambio, en las cuestiones de transformación, ustedes están enormemente capacitados para transformarse. Y en el caso de este paso de una burocracia de carácter weberiano a una burocracia de carácter hegeliana, creo que personas más formadas, con mayores valores públicos, con referentes muy claros, que operan con coherencias epistémicas, pueden ejercer mucho mejor que las burocracias europeas y países consolidados. Y por lo tanto, para nosotros, y eso es el título de la conferencia, de la ponencia, son lecciones que desde Europa tendríamos que aprender de los países de América Latina. Porque yo les digo a los europeos, ¿no se han fijado que el mundo, nuestra Europa, se está peruanizando a nivel político? La inestabilidad política ya forma parte del sistema político europeo. ¿No ven que nosotros a nivel económico nos estamos argentinizando? Bueno, pues de los que tenemos que aprender es de peruanos y argentinos, ¿verdad? Porque ellos llevan mucho tiempo con esta situación y han demostrado que son resilientes, porque en Perú llevan 10 presidentes, en poco tiempo y la economía ha seguido creciendo y el país ha ido funcionando. En Argentina es más pendular, pero van resistiendo. Y no solo tenemos que aprender, obviamente, de Argentina y de Perú, sino tenemos que aprender también de los países que con más ahínco trabajan en mejorar su institucionalidad y sus administraciones públicas, que yo creo que los casos más destacados en América Latina, además de Perú y Argentina siempre con sus vaivenes típicos del Cono Sur, son Colombia y, como no, Ecuador, que Ecuador se encuentra y, por lo tanto, por méritos propios y también por estar en un ecosistema territorial enormemente dinámico entre Perú y Colombia, son países que realmente están haciendo enormes esfuerzos en mejorar la calidad institucional y, además, de forma implícita y sin saberlo, es curioso, están avanzando mucho en esta institucionalidad que yo llamo de tipo blanda, que puede ser absolutamente determinante para conseguir una mayor transformación, capacidad de cambio, como exige la gobernanza robusta, y además tener la capacidad de tener un modelo burocrático no estrictamente weberiano, sino de carácter hegeliano, como dice el autor Bauer. Muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias, doctor Escales Ramió, por